Isabel Hayes contemplaba su reflejo en el espejo del baño, con el rímel corriéndole por las mejillas en oscuros ríos. Hacía 24 horas debería haber estado caminando hacia el altar. En lugar de eso, estaba sola en su apartamento, rodeada de regalos de boda que nunca se abrirían y de un vestido que jamás sería usado. Derek la había citado en la cafetería que solían visitar siempre, el lugar donde le dijo por primera vez que la amaba. Isabel pensó que tal vez estaba nervioso por la boda, que tenía miedo de último momento y necesitaba tranquilidad. Durante todo el trayecto había ensayado palabras de consuelo, lista para decirle que todo saldría perfecto. Pero cuando se sentó frente a él, su rostro estaba frío. La calidez que había conocido durante 3 años había desaparecido, sustituida por algo distante y cruel. No perdió tiempo en cortesías ni intentó suavizar el golpe. Simplemente dijo que no podía casarse con ella porque se había enamorado de otra persona. Isabel recordó cómo esas palabras la golpearon como si fueran puñetazos. Alguien más emocionante. Dijo que era alguien que sabía divertirse, que no era tan rígida con todo. Le dijo que ella era demasiado tradicional, demasiado correcta, demasiado aburrida. La mujer que había conocido era salvaje y espontánea, todo lo que Isabel no era. Ella le preguntó cómo podía hacerle eso con la boda programada para el día siguiente. Él se encogió de hombros y dijo que sería peor casarse con ella mientras deseaba a otra persona, como si el momento elegido lo hiciera parecer noble en lugar de cobarde. Esa noche, Isabel condujo de regreso a casa en estado de shock, llorando tan fuerte que apenas podía ver la carretera. Pasó horas llamando a los invitados, cancelando proveedores y explicando a sus padres devastados que no habría boda. Cada conversación era una nueva humillación, un recordatorio constante de que no había sido suficiente para el hombre que creía que sería su esposo. 5 días después, Isabel se obligó a volver al trabajo. Quedarse en casa significaba ahogarse en pensamientos sobre Derek y la otra mujer, repasando cada momento de su relación para descubrir en qué había fallado. Al menos en la oficina podía perderse entre hojas de cálculo e informes. Sterling Global Investments ocupaba las 15 plantas superiores de un rascacielos en el centro de la ciudad. Isabel trabajaba allí desde hacía 4 años como analista financiera senior, conocida por su atención al detalle y su competencia silenciosa. Cuando entró a la oficina ese lunes por la mañana, mantuvo la cabeza baja y fue directamente a su escritorio. Podía sentir las miradas, los susurros siguiéndola por los pasillos. Todos sabían de la boda cancelada. El chisme se había propagado por la empresa como un incendio. Raquel trabajaba en el departamento de marketing y había llamado a Isabel todos los días desde que todo se vino abajo. Isabel le decía que estaba bien, que solo necesitaba trabajar, pero Raquel veía a través de la mentira. A la hora del almuerzo, prácticamente arrastró a Isabel a una pequeña sala de reuniones en el tercer piso. Era un espacio poco utilizado y apartado de las oficinas principales, un lugar tranquilo donde podían hablar en privado. Raquel cerró la puerta y se giró hacia su amiga con el rostro lleno de preocupación. Isabel intentó mantenerse firme, pero al ver la expresión angustiada de Raquel, algo se rompió dentro de ella. Las lágrimas que había contenido toda la mañana finalmente se desbordaron. Raquel la abrazó con fuerza mientras Isabel sollozaba, liberando todo el dolor que había estado reprimiendo. Cuando el llanto cesó, Raquel le preguntó con suavidad qué había pasado en realidad. Isabel respiró hondo, con el pecho tembloroso, y se lo contó todo. Le explicó cómo Derek la había dejado el día anterior a su boda, cómo le dijo que era demasiado aburrida y tradicional, cómo había encontrado a alguien más emocionante que ella. Isabel confesó algo que nunca le había contado a nadie. Quería que su noche de bodas fuera especial con el hombre al que amaba. Creía en esperar y en tomar esa decisión con intención y compromiso. Derek lo sabía desde el comienzo de su relación. Decía que lo respetaba,
que la amaba por sus valores. Pero ahora Isabel comprendía que él lo veía de otra manera. La consideraba rígida y mojigata, no una mujer con convicciones. La confesión salió en susurros entrecortados, cargados de vergüenza y dolor. Sentía que sus decisiones y creencias la hacían defectuosa. Raquel le tomó las manos con firmeza y la miró a los ojos. Le dijo que no había absolutamente nada malo en ella. Tener valores y mantenerse fiel a ellos era algo hermoso, no un defecto. Derek era un idiota que no la merecía. Cualquier hombre de verdad vería su integridad como un regalo. Isabel quería creerle, pero el dolor era demasiado reciente. No dejaba de pensar en las palabras de Derek, en cómo no era lo suficientemente emocionante, ni lo suficientemente salvaje, simplemente no era suficiente. 3 años de su vida le parecían una pérdida. No sabía cómo superar la humillación. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que alguien estaba escuchando en la oficina contigua, separado solo por una pared delgada y una puerta ligeramente entreabierta. Julian Sterling estaba sentado en su escritorio revisando contratos. Estaba a punto de cerrar la puerta para tener privacidad cuando oyó voces y reconoció el nombre de Isabel. Julián se detuvo. Sabía de la boda cancelada porque los rumores viajaban rápido en la empresa, pero no le había prestado demasiada atención. La vida personal de los empleados no era asunto suyo. Sin embargo, algo lo hizo quedarse en silencio y escuchar. Oyó todo. La voz rota de Isabel describiendo su abandono, las palabras crueles que su exnovio le había dicho, y finalmente, la confesión sobre haber decidido esperar hasta el matrimonio. Julián quedó inmóvil junto a su escritorio, con los contratos olvidados en las manos. En el mundo de Julián, todos parecían estar motivados por el dinero, el estatus o el placer. Años atrás había salido gravemente herido, y desde entonces había levantado muros a su alrededor. Aprendió a no confiar en nadie, a ver las relaciones como transacciones y no como conexiones reales. Pero Isabel era diferente. Había trabajado en su empresa durante años y nunca intentó llamar su atención. Nunca coqueteó. Nunca buscó ascensos usando su encanto. Nunca mostró interés por su dinero ni por su poder. Simplemente hacía un trabajo excelente y se mantenía al margen. Y ahora descubría que ella había conservado algo valioso: la decisión de esperar a la persona adecuada y al compromiso correcto en un mundo que se burlaba de elecciones así. Su exnovio había tirado a la basura algo raro por ser demasiado estúpido para reconocer su valor. Julián se alejó en silencio de la puerta y volvió a sentarse. Pero ya no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente regresaba una y otra vez a Isabel y a lo que había escuchado. Cargar con ese dolor y esa vergüenza cuando debería sentirse orgullosa de su integridad. Por primera vez en muchos años, Julián sintió una admiración genuina por alguien. No por su inteligencia empresarial ni por sus contactos sociales, sino por su carácter. Isabel Hayes era auténtica, de una manera que él creía que ya no existía. Durante los días siguientes, Julián se encontró observando a Isabel desde la distancia. Notó cosas a las que antes nunca había prestado atención. Llegaba temprano cada mañana y se quedaba hasta tarde cuando era necesario. Trataba a todos con amabilidad, desde el personal de limpieza hasta los directivos. Trabajaba con dedicación silenciosa, sin buscar reconocimiento. También notó la tristeza en sus ojos, la forma en que su sonrisa ya no llegaba del todo a ellos. Estaba sufriendo y Julián entendía ese tipo de dolor. Quería hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Decidió empezar poco a poco. Una mañana, Isabel caminaba por el pasillo cuando oyó que decían su nombre. Se giró y encontró a Julián Sterling a unos pasos de distancia, mirándola con una expresión que no supo interpretar. «Buenos días», Isabel, dijo él.
con una voz menos formal de lo habitual. «Buenos días, señor Sterling», respondió ella con nerviosismo. Había trabajado en la empresa durante 4 años y podía contar con los dedos de una mano las veces que él se había dirigido a ella directamente. «Quería decirle que su análisis sobre la cartera Henderson fue excelente», continuó Julián. «Las proyecciones fueron completas y perspicaces. Aprecio mucho su atención al detalle». Isabel parpadeó, sorprendida. «Gracias, señor. Se lo agradezco». Él asintió y se alejó, dejándola sola en el pasillo, preguntándose qué acababa de ocurrir. Julián Sterling nunca hacía cumplidos personales. Esperaba excelencia y guardaba silencio cuando la recibía. Solo hablaba cuando algo no cumplía con el estándar. Pero ese encuentro fue solo el comienzo. Durante la semana siguiente, Julián se aseguró de reconocer el trabajo de Isabel, de escuchar con atención sus respuestas y de agradecerle sus aportaciones. Era algo lo suficientemente sutil como para que otros no lo notaran, pero Isabel sí. Raquel también se dio cuenta. «Chica, ¿qué está pasando?», susurró una tarde. «El señor Sterling te ha hablado más esta semana que a cualquier otra persona en el último año». Isabel se encogió de hombros, genuinamente confundida. «No tengo idea. Tal vez solo está siendo amable». «Julián Sterling no es amable», dijo Raquel, alzando una ceja. «Es eficiente y rentable. Algo es diferente». 2 semanas después de la boda cancelada, Julián se acercó a Isabel cerca del final de la jornada laboral. Le preguntó si tenía unos minutos para hablar sobre un posible proyecto. Ella lo siguió hasta su oficina, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Una vez dentro, Julián señaló las sillas junto a la ventana en lugar del escritorio formal. Sirvió 2 vasos de agua y se sentó frente a ella, con una postura más relajada de la que ella le había visto jamás. «Quería conocer tu opinión sobre la expansión de nuestras inversiones en energías renovables», comenzó Julián. «Has estado siguiendo ese sector de cerca». Hablaron de empresas solares y parques eólicos, de tendencias del mercado y evaluaciones de riesgo. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo cambió. Julián escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba lo que ella decía. Antes de que Isabel se diera cuenta, había pasado 1 hora. Miró el reloj y se levantó de inmediato. «Lo siento, señor Sterling. No pretendía ocupar tanto de su tiempo». Julián también se puso de pie, con una leve sonrisa en el rostro. «Por favor, llámame Julián cuando hablemos así. Y no me has hecho perder el tiempo». Disfruté mucho la conversación. En las semanas siguientes, esas charlas se volvieron habituales. Julián le pedía a Isabel que revisara algo con él y terminaban hablando de mucho más que trabajo. Una vez que superó los nervios iniciales, descubrió que era sorprendentemente fácil hablar con él. Era inteligente, reflexivo y tenía un humor seco que la tomaba por sorpresa y la hacía reír. Una noche, después de que todos los demás se hubieran ido de la oficina, Julián invitó a Isabel a tomar un café en una pequeña cafetería cerca del edificio. Ella dudó, preguntándose si era apropiado, pero algo en su expresión la llevó a decir que sí. Se sentaron en un rincón tranquilo, y por primera vez, Julián se abrió sobre su propia vida. Le contó cómo había construido su empresa desde cero, los sacrificios y riesgos que había asumido. Luego compartió algo más personal. «Estuve comprometido una vez», dijo en voz baja, mirando su café. «Se llamaba Vanessa. Era encantadora y hermosa, y yo creí que me amaba». Hizo una pausa, y el dolor cruzó fugazmente su rostro. «Un día la escuché hablando con una amiga. Se reía de lo aburrido que yo era, pero decía que se casaría conmigo de todos modos por el dinero. Incluso tenía un plan para divorciarse y maximizar lo que obtendría». El aliento de Isabel se detuvo. «Julián, lo siento mucho». Él levantó la mirada. «Después de eso, me cerré por completo. Decidí que era más seguro estar solo
que confiar en alguien que pudiera estar utilizándome. Construí muros y me convencí de que todos tenían una agenda oculta. ¿Por eso siempre eres tan distante en el trabajo?, preguntó Isabel con suavidad. Julián asintió, pero entonces conocí a alguien que cambió mi perspectiva. Alguien que me demostró que la integridad y la autenticidad aún existen. La miró de forma significativa. Isabel sintió que el calor le subía a las mejillas, comprendiendo de pronto las conversaciones, la atención, la amabilidad. Julián no solo estaba siendo un jefe considerado, estaba interesado en ella como persona. Durante las semanas siguientes, la conexión entre ellos se profundizó. Salieron a cenar varias veces, siempre hablando durante horas de todo y de nada. Julián la escuchaba con atención. Recordaba pequeños detalles que ella mencionaba y la hacía sentir importante. Isabel empezó a sanar. El dolor por la traición de Derek seguía ahí, pero se iba desvaneciendo poco a poco. Comenzó a verse de otra manera. No como alguien demasiado aburrida o tradicional, sino como una mujer con valores que valían la pena conservar. El respeto y la admiración de Julián la ayudaron a redescubrir su propio valor. Una noche, cuando Julián la acompañó hasta su coche después de cenar, se detuvo y se giró para mirarla. Isabel, necesito ser honesto contigo sobre algo. El corazón de ella se aceleró. Está bien. Estas últimas semanas, conocerte, pasar tiempo contigo, ha significado todo para mí. Eres amable, inteligente, íntegra y hermosa. Respiró hondo. Me estoy enamorando de ti, Isabel. Sé que el momento quizá no sea perfecto y entiendo si necesitas más tiempo, pero tenía que decírtelo. Isabel lo miró a los ojos y no vio nada más que sinceridad. Julián, yo también lo siento. Tú me ayudaste a ver que yo no fui el problema en mi relación anterior. Me haces sentir valorada por quien soy, no a pesar de quien soy. Julián sonrió. Una sonrisa cálida y genuina que transformó su rostro habitualmente serio. ¿Puedo invitarte a una cita de verdad este fin de semana? No solo un café o una cena después del trabajo, sino una cita real, donde pase por ti y hagamos algo especial. Me encantaría, respondió Isabel en voz baja. Pero antes de que llegara el fin de semana, apareció Derek. Isabel salía de su edificio el viernes por la tarde cuando lo vio sentado en los escalones. Tenía un aspecto terrible, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Isabel, por favor, escúchame, dijo levantándose rápidamente. Ella se detuvo más por sorpresa que por ganas. ¿Qué haces aquí, Derek? Él se acercó. Cometí el mayor error de mi vida. Dejarte fue la peor decisión que he tomado jamás. Isabel cruzó los brazos. Derek, no puedes aparecer aquí después de lo que hiciste. Esa mujer, la que conocí después de dejarte, me estaba usando, dijo desesperado. Me quitó el dinero, me engañó y me dejó arruinado y humillado. Perdí mi trabajo, a mis amigos, todo. Entonces me di cuenta de que había tirado a la basura lo único real que tuve en mi vida. Isabel no sintió nada más que una lástima distante. Siento que te haya pasado eso, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Quiero que volvamos, dijo, con la voz quebrada. Quiero arreglarlo. Quiero casarme contigo como habíamos planeado. Sé que puedo hacerlo bien esta vez. Ella lo miró, sorprendida por su propia calma. Derek, no me dejaste porque ella existiera. Me dejaste por quien soy. Me llamaste aburrida y tradicional. Me hiciste sentir que no era suficiente. Tú eres suficiente, insistió él. Fui estúpido y ciego. Por favor, Isabel, te amo. No, dijo ella con firmeza. No me amas. Amas la idea de tener a alguien que siempre estuviera ahí para ti, que te aceptara incondicionalmente. Pero eso no es amor.
El amor verdadero no abandona a alguien el día antes de la boda y vuelve solo cuando la opción emocionante fracasa. Isabel sintió una fuerza nueva crecer en su pecho. Merezco algo mejor que ser el plan de respaldo de alguien. Merezco a alguien que vea mis valores como fortalezas, no como debilidades. Alguien que me aprecie exactamente por quien soy. ¿Conociste a alguien más?, preguntó Derek con amargura. Haya o no conocido a alguien. Ya no es asunto tuyo, respondió Isabel con calma. Pero sí, conocí a alguien que me trata como siempre debía haber sido tratada. Alguien que me hace sentir que importo. Derek intentó seguir discutiendo, pero Isabel simplemente caminó hacia su coche y se marchó, dejándolo allí de pie. Se sintió más ligera que en meses, como si al cerrar por fin esa puerta se hubiera liberado por completo. Ese fin de semana, Julián llevó a Isabel a un jardín botánico a las afueras de la ciudad. Caminaron entre invernaderos llenos de flores exóticas, hablando y riendo. Al atardecer, se sentaron en un banco con vista a un estanque. Me encontré con Derek ayer, le contó Isabel. Quería que volviéramos. Julián se tensó ligeramente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Sin dudarlo, respondió ella, girándose hacia él, porque me di cuenta de que mi corazón ya ha seguido adelante. Se ha inclinado hacia alguien que de verdad me ve, que me valora, que me hace querer creer en el amor otra vez. Julián tomó su mano con suavidad. Isabel, te prometo que nunca te daré por sentada. Pasaré cada día demostrándote lo increíble que eres. Se inclinó despacio, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, pero Isabel no lo hizo. Acortó la distancia entre ellos y compartieron su primer beso mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Fue el comienzo de algo real, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Su relación con Julián se profundizó con cada día que pasaba, construida sobre una base de confianza, respeto y conexión genuina. Al principio mantuvieron la relación en privado, sin querer que los rumores de la oficina mancharan algo tan valioso. Julián no era nada parecido a Derek. Nunca criticó sus valores ni intentó cambiarla. Al contrario, celebraba su integridad, su amabilidad y su naturaleza reflexiva. La hacía sentirse querida de una forma que jamás había experimentado. Pasaban los fines de semana explorando la ciudad juntos, probando nuevos restaurantes, visitando galerías de arte y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Julián la presentó a su madre, una mujer cálida que recibió a Isabel con los brazos abiertos y que más tarde le dijo a su hijo que por fin había encontrado a alguien auténtico. Isabel también llevó a Julián a conocer a su familia. Al principio, sus padres se mostraron cautelosos, preocupados de que su hija se estuviera apresurando demasiado en algo nuevo. Pero vieron la forma en que Julián miraba a su hija, con una ternura y un respeto tan evidentes que sus temores se disiparon. Una tarde, Julián llevó a Isabel a la casa de playa que su familia tenía, una propiedad hermosa con vistas al océano. Las olas rompían suavemente contra la arena y el cielo ardía en tonos naranjas y púrpuras. Julián tomó ambas manos de Isabel. Hace 6 meses, yo era un hombre que había renunciado al amor. Construí muros tan altos que creí que nada podría atravesarlos. Entonces entraste en mi vida sin intentar impresionarme ni conquistarme, siendo simplemente tú misma. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabel al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Me mostraste que el amor verdadero existe, que la integridad y la bondad no son cuentos de hadas, sino verdades vivas encarnadas en una mujer extraordinaria. Julián se arrodilló, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Isabel Hayes, ¿quieres casarte conmigo?
¿Quieres dejarme pasar el resto de mi vida amándote, honrándote y mostrándote cada día lo valiosa que eres para mí? Sí, susurró Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, 1000 veces sí. Julián deslizó el anillo en su dedo, un diamante hermoso engastado en platino, elegante y atemporal, igual que su amor. Se puso de pie y la atrajo hacia sus brazos, besándola mientras las olas se deslizaban alrededor de sus pies y el sol desaparecía bajo el horizonte. A diferencia de su primer compromiso, Isabel no sintió ansiedad ni dudas, solo paz y alegría, una certeza profunda de que aquello era lo correcto. Julián era la persona con la que siempre había estado destinada a estar. Comenzaron los preparativos de la boda, pero esta vez todo era distinto. Julián participó en cada decisión, asegurándose de que Isabel tuviera exactamente lo que deseaba. No le importaba impresionar a nadie ni organizar un evento extravagante, solo le importaba celebrar su compromiso de una forma significativa para ambos. Eligieron una pequeña capilla junto al océano, la misma playa donde Julián le había propuesto matrimonio. La lista de invitados fue íntima, apenas 70 personas, entre familiares cercanos y amigos. Isabel eligió un vestido sencillo pero elegante, con delicadas mangas de encaje y una falda fluida. Se sentía hermosa, pero, sobre todo, se sentía ella misma. Raquel fue su dama de honor y lloró lágrimas de felicidad durante todos los preparativos. Me alegra tanto que lo hayas encontrado, repetía. Te mereces esta felicidad. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. Isabel despertó en una cabaña junto a la playa, con su madre y Raquel a su lado. A diferencia de la mañana en la que debería haberse casado por primera vez, no sentía nervios, solo emoción. No veía la hora de ver a Julián, de casarse con él y de comenzar oficialmente su vida juntos. Su madre le ayudó a ponerse el vestido, abrochando cada pequeño botón con cuidado. «Estás absolutamente radiante», cariño dijo con dulzura. «Y más que eso, te ves feliz. De verdad feliz». «Lo estoy», mamá respondió Isabel, apretándole la mano. Julián es todo lo que no sabía que necesitaba. Mientras tanto, en otra cabaña cercana, Julián se preparaba con su mejor amigo, Lucas, quien hacía de padrino. Lucas conocía a Julián desde hacía 15 años y nunca lo había visto así, tan abierto y lleno de alegría. «¿De verdad vas a hacerlo?», dijo Lucas sonriendo. El hombre que juró no volver a casarse se casa. Julián se ajustó la corbata frente al espejo y sonrió. Cuando conoces a la persona correcta, todo cambia. Isabel lo cambió todo. La ceremonia se celebró en una plataforma de madera con vistas al mar. Sillas blancas formaban filas a ambos lados de un pasillo adornado con flores. El pequeño grupo de invitados tomó asiento mientras comenzaba a sonar una música suave. Julián esperaba en el altar junto a Lucas, con el corazón latiéndole con fuerza. Había cerrado acuerdos de miles de millones sin inmutarse, pero esperar a que apareciera Isabel hacía que sus manos temblaran de emoción. Entonces la música cambió e Isabel apareció al final del pasillo, del brazo de su padre. A Julián se le cortó la respiración. Estaba deslumbrante, radiante, de felicidad mientras caminaba hacia él. Sus miradas se encontraron, y todo lo demás dejó de existir. Cuando su padre colocó la mano de Isabel en la de Julián, susurró: «Cuida de mi hija». Julián asintió con solemnidad. «Lo prometo, señor, con todo lo que tengo». El oficiante dio la bienvenida a todos y habló del amor, del compromiso y del compañerismo. Luego llegó el momento de los votos. Julián habló primero, con la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarlo. «Isabel, antes de conocerte, tenía éxito según todas las medidas del mundo, pero estaba vacío por dentro. Tenía dinero, poder e influencia,
pero no tenía alegría, ni esperanza, ni fe en una conexión verdadera. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Tú me devolviste todo eso. Me enseñaste que el amor no es una transacción ni una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener. Te prometo honrarte, cuidarte, protegerte y amarte incondicionalmente todos los días de mi vida. Prometo no darte nunca por sentada y recordarte a diario lo increíble que eres. Eres mi compañera, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Isabel lloraba abiertamente, lágrimas de pura felicidad. Respiró hondo antes de comenzar sus propios votos. Julián, hace un año yo estaba rota, creyendo que no era suficiente para nadie. Me encontraste en mi momento más oscuro y me mostraste la verdad sobre mí misma. Sonrió entre lágrimas. No intentaste cambiarme ni arreglarme. Simplemente me amaste tal como soy, con todas mis rarezas, convicciones y valores tradicionales. Me hiciste sentir vista, valorada y querida. Te prometo amarte con todo mi corazón, apoyar tus sueños, ser tu refugio y construir una vida hermosa contigo. Eres mi regalo inesperado, mi segunda oportunidad y mi amor para siempre. No había un solo ojo seco entre los invitados. Incluso Lucas se secaba las lágrimas discretamente. El oficiante sonrió con calidez. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Julián sostuvo el rostro de Isabel con ternura y la besó con todo el amor y la promesa que llevaba en el corazón. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, mientras ellos se giraban para mirarlos, ya como esposo y esposa, con las manos fuertemente entrelazadas. La recepción se celebró en una carpa en la playa, decorada con luces centelleantes y flores. Comieron, bailaron y celebraron rodeados de personas que los querían de verdad. Julián no soltó la mano de Isabel en ningún momento. Ella irradiaba felicidad a su lado. Cuando la velada comenzó a llegar a su fin, Julián e Isabel se escabulleron hacia la suite privada que él había preparado. La habitación estaba llena de velas y rosas, con música romántica sonando suavemente. A diferencia de su primera boda frustrada, Isabel no sentía miedo ni incertidumbre, solo amor y confianza. Julián la atrajo hacia sí y la miró a los ojos. «Podemos ir tan despacio como necesites», dijo con suavidad. «No hay presión ni expectativas. Esta noche se trata de que comencemos nuestro para siempre juntos». Isabel alzó la mano y acarició su rostro con ternura. «Confío plenamente en ti, Julián. Te amo y estoy lista para compartirlo todo contigo». Lo que siguió fue tierno y hermoso, todo lo que Isabel había soñado que sería su noche de bodas. Julián fue paciente y delicado, asegurándose de que ella se sintiera amada y cuidada en cada momento. Fue íntimo y profundo, una expresión física de la conexión emocional que compartían. Después permanecieron abrazados, hablando en voz baja y riendo. Julián no dejaba de decirle cuánto la amaba y lo afortunado que se sentía de haberla encontrado. Isabel nunca se había sentido tan segura, tan valorada, tan completamente en paz. A la mañana siguiente despertaron con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de las olas afuera. Julián besó su frente y la acercó más a él. «Buenos días, señora Sterling». Isabel sonrió contra su pecho. «Buenos días, esposo». Pasaron una semana en la casa de playa durante su luna de miel, desconectados del trabajo y del mundo, solo ellos dos, creando recuerdos y fortaleciendo su vínculo. Daban largos paseos por la orilla, cocinaban juntos, leían uno al lado del otro y hablaban de su futuro. Cuando finalmente regresaron a la ciudad, se mudaron a un nuevo hogar juntos, un lugar hermoso que habían elegido como pareja. Isabel continuó trabajando en Sterling Global, aunque en un nuevo puesto que eliminaba cualquier preocupación por favoritismos. Prosperó profesionalmente mientras construía su vida personal junto a Julián. Un año después de su boda,
celebraron su aniversario de nuevo en la casa de playa. Mientras observaban juntos la puesta de sol, Julián abrazó a Isabel. «Gracias por arriesgarte conmigo», dijo en voz baja, «por ver más allá de los muros que construí y encontrar al hombre que había debajo». Isabel alzó la mirada y sonrió. «Gracias por recordarme mi valor cuando lo había olvidado, por amarme exactamente como soy». Se quedaron allí, contemplando cómo el sol se hundía en el océano, agradecidos por el viaje inesperado que los había unido. Isabel había pensado que su vida había terminado cuando Derek la dejó antes de la boda, pero en realidad apenas estaba comenzando. Había tenido que perder a la persona equivocada para encontrar a la correcta. Julián había creído que nunca volvería a confiar ni a amar. Ella le demostró que el amor verdadero valía el riesgo, que abrir el corazón no era debilidad, sino valentía. Juntos construyeron una vida llena de amor, respeto, compañerismo y alegría. Enfrentaron desafíos y celebraron victorias uno al lado del otro, eligiéndose siempre, agradecidos por la segunda oportunidad que encontraron el uno en el otro. Y no vivieron simplemente felices para siempre, sino auténticamente para siempre, con un amor construido sobre la verdad, la confianza y el hermoso descubrimiento de que, a veces, el mayor desamor es el camino hacia la mayor felicidad. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.